Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean todos bienvenidos a nuestra celebración. El hecho de que Pedro entrara en casa de un no creyente fue algo que movilizó a la comunidad. Seguramente también en aquella iglesia había personas más conservadoras y otras más abiertas a las nuevas culturas, y todos debieron hacer lugar a la moción del Espíritu Santo para descubrir la vocación universal de la Iglesia. Iniciamos nuestra Santa Misa cantando. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Cuarta semana del tiempo de Pascua. El tiempo pascual significa el paso de la oscuridad a la luz, estar iluminados por la fuerza y la gracia del Señor. Vivamos verdaderamente como cristianos iluminados, como cristianos resucitados. Al iniciar nuestra misa nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, luz admirable de los santos, que nos concediste celebrar el misterio pascual en la tierra, te pedimos que nos hagas gozar de la plenitud de tu gracia en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Los apóstoles y los hermanos de Judea se enteraron de que también los paganos habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro regresó a Jerusalén, los creyentes de origen judío lo interpelaron diciendo: ¿cómo entraste en la casa de gente no judía y comiste con ellos? Pedro comenzó a contarles detalladamente lo que había sucedido. Yo estaba orando en la ciudad de Jope cuando caí en éxtasis y tuve una visión. Vi que bajaba del cielo algo parecido a un gran mantel sostenido de sus 4 puntas,
que vino hasta mí. Lo miré atentamente y vi que había en él cuadrúpedos, animales salvajes, reptiles y aves. Y oí una voz que me dijo: vamos, Pedro, mata y come. De ninguna manera, Señor, respondí. Yo nunca he comido nada manchado ni impuro. Por segunda vez oí la voz del cielo que me dijo: no consideres manchado lo que Dios purificó. Esto se repitió 3 veces y luego todo fue llevado otra vez al cielo. En ese momento se presentaron en la casa donde estaban 3 hombres que habían sido enviados desde Cesarea para buscarme. El Espíritu Santo ordenó que fuera con ellos sin dudar. Me acompañaron también 6 hermanos aquí presentes y llegamos a la casa de aquel hombre. Este nos contó en qué forma se le había aparecido un ángel diciéndole: envía a alguien a Jope a buscar a Simón llamado Pedro. Él te anunciará un mensaje de salvación para ti y para toda tu familia. Apenas comencé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos como lo hizo al principio sobre nosotros. Me acordé entonces de la palabra del Señor. Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo. Por lo tanto, si Dios les dio a ellos la misma gracia que a nosotros, por haber creído en el Señor Jesucristo, ¿cómo podía yo oponerme a Dios? Después de escuchar estas palabras, se tranquilizaron y alabaron a Dios, diciendo: también a los paganos ha concedido Dios el don de la conversión que conduce a la vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi alma tiene sed de ti, Dios viviente. Mi alma tiene sed de ti, Dios viviente. Como la sierva sedienta, busca las corrientes de agua. Así mi alma suspira por ti, mi Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo iré a contemplar el rostro de Dios? Mi alma tiene sed de ti, Dios viviente. Envíame tu luz y tu verdad, que ellas me encaminen y me guíen a tu santa montaña hasta el lugar donde habitas. Mi alma tiene sed de ti, Dios viviente. Y llegaré al altar de Dios, el Dios que es la alegría de mi vida, y te daré gracias con la cítara, Señor Dios mío. Mi alma tiene sed de ti, Dios viviente. Te agradezco, Señor, tu palabra. Te agradezco tu verbo de amor. Meditar en silencio tus cosas. Aprender lo que es el amor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a los fariseos: les aseguro que el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, sino trepando por otro lado, es un ladrón y un asaltante. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El guardián le abre y las ovejas escuchan su voz. Él llama a cada una por su nombre y les hace salir. Cuando ha sacado a todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. Nunca seguirán a un extraño, sino que huirán de él, porque no conocen su voz. Jesús les hizo esta comparación, pero ellos no comprendieron lo que les quería decir. Entonces Jesús prosiguió: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos aquellos que han venido antes de mí son ladrones y asaltantes.
pero las ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta, el que entra por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará su alimento. El ladrón no viene sino para robar, matar, destruir. Pero yo he venido para que las ovejas tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, continuamos lo que hemos iniciado ayer ya en esta cuarta semana del tiempo pascual, el buen pastor. Durante toda esta cuarta semana, Ñajenduta Yajawa lleva este compromiso de una misión y de un cuidado específico. Pero lleva como prototipo, como modelo, se nos presenta el mismo Jesús. San Juan está releyendo, ¿verdad?, del capítulo 32 de Ezequiel, de este profeta. El pastor que se preocupa de sus ovejas, el pastor que busca a sus ovejas, el pastor que siempre está atento a operar con la heina. Atención, todos aquellos que han venido antes de mí son ladrones y asaltantes. Ladrones y asaltantes. Hay muchos que se visten, ¿verdad?, lobos, que se visten de ovejitas. Y entonces desvirtúan la palabra de Dios, desvirtúan el Evangelio, desvirtúan la Biblia. La interpretación bíblica es muy importante, queridos hermanos. Ustedes van a encontrar, ¿verdad?, ya en los Evangelios encontramos algunas cositas, como aquí, por ejemplo, en San Juan. Recordemos que estamos casi en el año 100. Pero después vienen otras cartas, sobre todo la carta de Santiago, las cartas católicas en general. También la primera, la segunda y la tercera de San Juan también nos hablan muchísimo contra los falsos pastores. Porque hay algunos, queridos hermanos, que se autodominan nomás, lleva. Pero esos son justamente los lobos, ¿verdad?, que tienen sus intereses, pero o presentan de la cicuta, como se dice, ¿verdad?, el veneno que nos lleva a la muerte, pero como algo dulce, como un caramelito. Te hablan de evangelios, de la prosperidad, etcétera, sin decir verdaderamente que el evangelio es un tomar la cruz cada día y seguirle al Señor. Y así sucesivamente, ¿verdad? O sea, tenemos elementos, queridos hermanos, que tenemos que cuidarlo, pero cuidarlo muchísimo, ¿verdad? Porque en la medida en que nosotros vamos caminando y queremos empeñarnos cada vez más, queremos hacer el bien, ciertamente que otros se nos irán sumando. Pero atención en esa suma, porque siempre, ya hay señal de dos faltaila, ya voy a carrera jave, dos faltaila. Ahora ya yujuta cadete, ya yujuta cadete, hari jojave, hamba ebare yapo, jau bebe. Dos faltáis. Entonces tenemos que estar atentos. Por eso justamente Jesús nos está diciendo, atención, yo soy la puerta, nos dice el Señor. Esta es la puerta por la que todos tenemos que entrar. Esta es la puerta que yo les ofrezco para que ustedes, dice, entren. Y aquí encontrarán comida. Es decir, este es el lugar donde nosotros, como cristianos resucitados, tenemos que entender que es el camino que nos lleva a la salvación, a la liberación. Diga, tú y la yecola ñane acá ya po pareja, ya pi pareja, ya po la ñande, ya posea. O también cuando nosotros nos damos cuenta que detrás de las propuestas hay otros intereses, intereses egoístas. Intereses que más bien miran para sí mismos. Entonces tenemos que estar atentos, tenemos que fortalecernos, tenemos que enriquecernos desde el Señor. Pero justamente por eso el Señor nos está diciendo que tenemos que escuchar la voz del verdadero pastor. Les aseguro que el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, sino trepando por otro lado, es un ladrón y es un asaltante. Es un ladrón y es un asaltante. De cierta manera nos están robando, nos están asaltando.
en cualquiera de las cosas, ¿verdad?, de nuestra propia vida. No estamos hablando solamente en el sentido económico, también, seguramente, pero es simplemente para asaltarnos y robarnos. Pero sobre todo lo que nos está robando y nos están asaltando es dentro de nuestra apertura, de nuestra sencillez, incluso casi podemos decir de nuestra ingenuidad, porque dayayi prepara ponaina, dayayi kwa ponaina, y entonces nos falta esa capacidad de discernimiento. O bebé ya, muy fácilmente la iñujabecuera. Entonces, mucha atención. El guardián le abre y las ovejas escuchan su voz. Él llama a cada uno por su nombre. Él llama a cada uno por su nombre y les hace salir. Es decir, que aquí entonces, antes que nada, hay una identificación. Le identifico, le conozco, sé con quién estoy, le estoy acompañando. Queridos hermanos, esto es lo esencial y lo fundamental en la vida cristiana. Tenemos que saber acompañarnos, tenemos que estar al lado, tenemos que pasar nuestra propia mano a nuestros hermanos. Y esto si vamos a aplicarlo a nuestra propia familia, me conocen, conocen mi voz. Apliquemos un poco a nuestra propia familia. ¿Por qué? Porque somos verdaderamente buenos pastores. Y entonces ese amor y esa fuerza del espíritu, de la familia, del amor, donde vemos al buen pastor, ciertamente que va creciendo. Queridos hermanos, pidamos esta gracia especialmente para cada uno de nosotros. Pidamos la gracia de ser buenos pastores, que escuchen nuestra voz, que escuchen lo que vamos transmitiendo, porque somos nosotros los primeros en escuchar la voz de Dios. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras súplicas. A cada intención respondemos: Jesús, buen pastor, bendícenos. Jesús, buen pastor, bendícenos. Por nuestra iglesia, para que a ejemplo del buen pastor salga al encuentro de los alejados y garantice a los fieles la puerta de la salvación, oremos al Señor. Jesús, buen pastor, bendícenos. Por el Papa, los obispos, sacerdotes y religiosos, para que acompañen el rebaño del Señor con paciencia y gobiernen hacia la verdadera vida, oremos al Señor. Jesús, buen pastor, bendícenos. Por nuestros enfermos y alejados de Dios, para que se sientan bajo el acompañamiento del Señor y el apoyo de los demás, oremos al Señor. Jesús, buen pastor, bendícenos. Por las familias desintegradas, para que fomenten la fraternidad, vivan en constante diálogo y busquen los medios para la reconciliación, oremos al Señor. Jesús, buen pastor, bendícenos. Dios misericordioso y eterno, escucha todas estas súplicas que te lo presentamos por Cristo nuestro Señor. Amén. A veces te pregunto por qué yo, y solo me respondes porque quiero. Es un misterio grande que nos llames, así tal como somos a tu encuentro. Entonces redescubro una verdad. Mi vida y nuestra vida es tu tesoro. Se trata entonces solo de ofrecerte con todo nuestro amor esto que somos, que te daré.
¿qué te daremos? Si todo, todo es tu regalo, te ofreceremos esto que somos, esto que soy, eso te doy. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Recibe, Señor, de tu Iglesia, desbordante de alegría, y después de haberle concedido el motivo de un gozo tan grande, concédele participar de la felicidad eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti, el que inmolado en la cruz venció la muerte y una vez muerto vive para siempre. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra, llenos están de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre,
sangre de la alianza nueva y eterna que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa, nuestro obispo, al orden episcopal, a los sacerdotes y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en su amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu evangelio concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados
a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Cuánto he esperado este momento, cuánto he esperado que estuvieras así, cuánto he esperado que me hablaras, cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has sufrido, yo sé bien lo que has llorado, yo sé bien lo que has vivido, pues de tu lado no me he ido. Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como yo, como yo. Oración final. Padre, mira con bondad a tu pueblo, y ya que lo has renovado con los sacramentos de la vida eterna, concédele alcanzar la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, hemos celebrado esta Eucaristía. Vamos a invocar la presencia de nuestra mamita del cielo que nos acompañe siempre. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Dios les bendiga a todos. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo, no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz.
María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Tormenta recia y mi barca está por naufragar. Tempestuosa noche que parece no tener final. Te levantas tú, Jesús, y todo sabe a calma. Se doblega el mar, vences mis miedos. El viento calla, confío en ti, confío en ti. Mi guardián no duerme, ya no temo a ningún mal. Que me salva en tiempos de calamidad. Mi castillo, mi refugio, tú mi Dios, mi fuerza. Mi confianza he puesto en ti, mi corazón te espera. Está encendida, te has parado en la orilla, diriges tu mirada hacia mi barca. Ha sido dura la jornada, mi fe anda algo quebrada,
Hay dudas si mis redes pueden algo aún pescar. Conoces bien cuál es mi tempestad y antes de naufragar me pides que me baje un momento de mi barca. Necesaria es una pausa y cosas que aclarar. Y aquí estoy en tu presencia con mi historia al fuego expuesta, enfrentando tu mirada que me ama y no permite que agache mi cabeza. Y una pregunta en 3 versiones sale de tu voz serena: si aún te amo más que a nada, si aún el fuego que encendiste sigue ardiendo cual hoguera. Lo sabes bien cuánto te amo, te amo, te amo. Tú lo sabes bien cuánto te amo. Me pides que me baje un momento de mi barca. Necesaria es una pausa y cosas que aclarar. Y aquí estoy en tu presencia con mi historia al fuego expuesta, enfrentando tu mirada que me ama y no permite que agache mi cabeza. Y una pregunta en 3 versiones sale de tu voz serena: si aún te amo más que a nada, si aún el fuego que encendiste sigue ardiendo cual hoguera. vi tan grande y poderoso, mas tú viniste a mí, pequeño y frágil. En lo alto te busqué y a la vereda de mi vida
te acercaste. Tuya fue la iniciativa. Me extravié buscándote en el vasto cielo, y en lo más terrenal de mí tú me encontraste. Estabas dentro de mí, más íntimo a mí que a mí mismo. Me sorprendiste dentro. Para mi humana condición fue una excusa de tu gracia, un pretexto de tu amor. Siendo león, preferiste ser cordero. No te aferraste a tu grandeza, abrazaste lo pequeño por amor. Y yo, ¿quién soy yo que me aferro a vanidades? Gasto tiempo en necedades, mientras tú vas camino de la cruz. Me extravié buscándote en el vasto cielo, y en lo más terrenal de mí tú me encontraste. Estabas dentro de mí, más íntimo a mí que a mí mismo. Me sorprendiste dentro. Para mi humana condición fue una excusa de tu gracia, un pretexto de tu amor. Siendo león, preferiste ser cordero. No te aferraste a tu grandeza, abrazaste lo pequeño por amor. Y yo, ¿quién soy yo que me aferro a vanidades? Gasto tiempo en necedades, mientras tú vas camino de la cruz. Y yo, ¿quién soy yo que me aferro a vanidades? Gasto tiempo en necedades, mientras tú vas camino de la cruz. Vas camino de la cruz. Es un gozo inmenso acercarnos a tu mesa, a compartir tu cuerpo, manjar de vida eterna. Y aunque no somos dignos
Venimos con confianza al borde de tu gloria, al trono de tu gracia. El Gólgota y el cielo nos invitas a tocar. Siempre que llegamos a esta cena pascual, banquete y sacrificio, presencia real, trigo de elegidos, don para el amigo. Cuando te partes y te compartes, no disminuyes, sino que creces. Si nuestros labios tocan tu cuerpo, el ego decrece y tú te haces grande. Antídoto eterno, medicina inmortal, fuente inagotable que sabe a vida nueva, don que robustece, amor que no olvida, pan de vida eterna que sacia el alma nuestra. Cuando te partes y te compartes, no disminuyes, sino que creces. Si nuestros labios tocan tu cuerpo, el ego decrece y tú te haces grande. Cuando te partes y te compartes, no disminuyes, sino que creces. Si nuestros labios tocan tu cuerpo, el ego decrece. Te haces grande. El ego decrece y tú te haces grande. Ya se ha acabado, pobre los invitados, un poco ya preocupados que la fiesta se acabe, pero sin haber gozado. Pero María lo ha notado, ya Jesús le ha comentado. Le ha dicho quedito al oído, hijo mío, qué lío, se ha acabado el vino. Y mi Señor le ha contestado, si no ha llegado mi hora, porque tengo que hacer algo. Y María como si nada, solo viendo las tinajas, esperaba ya el milagro. Por venir, el mejor vino que hay, ya está por venir, ya está por venir, ya está por venir, el mejor vino que hay, ya está por venir.
ya está por venir. El mejor vino que hay, ya está por venir. Ya está por venir, ya está por venir. El mejor vino que hay, ya está por venir. Te lo sirve Jesús, te lo sirve Jesús. El mejor vino que hay, te lo sirve Jesús. El mejor vino que hay, ya está por venir. Vívelo, grítalo, que el mejor vino que hay, ya está por venir. Cuéntale, cuéntale, que el mejor vino que hay, ya está por venir. ¿Cómo nosotros podemos llegar a esa misericordia de Dios, a recuperar de nuevo ese amor grande entre nosotros? Dentro de la iglesia se nos ofrece un sacramento tan lindo, tan espectacular, que cada uno de nosotros tiene que experimentarlo para sentirlo. Ese que te da la paz en la conciencia, el que te da la paz y la serenidad en la propia vida. Nosotros le llamamos confesión. La confesión es ese encuentro del hombre con Dios, del hombre consigo mismo y del hombre con los demás. La confesión es justamente reconocerse antes que nada en la propia limitación. Pero no es simplemente también reconocer la propia limitación, sino que es decir, desde esta limitación yo puedo volver a recomenzar y puedo hacer bien las cosas. La confesión no solamente entonces nos da esa paz interior, sino que además de esa paz interior nos da la fuerza para que nosotros podamos seguir luchando y haciendo el bien. El bien para los demás, el bien para nosotros mismos y sobre todo el bien que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos para construir el reino suyo. Soy el Padre Víctor. Búsquenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Aquí presentamos una información ganadera, donde comprar y vender animales de las mejores razas del Chaco paraguayo y de pura cepa es garantizada, es confiable. Cooperadora Rural Sociedad Anónima, Avenida Mariscal López 238, Asunción. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe. Y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad.